Hola, buenas, bienvenidos a un video sobre electrónica. Mi nombre es Brandon Isbraim Barbosa González. Y pues en este caso pues estamos implementando la materia de implementa sistemas automatizados. Y pues ahorita mismo pues, estamos viendo lo que viene siendo el PLC. En este caso pues vamos a utilizar lo que viene siendo el simulador Logix Pro, que es este que tenemos aquí. Y pues bueno, voy a realizar pues un conjunto de prácticas uno en uno. Y pues los videos pues estarán, en cada video tendrá su propio tema. Y pues bueno, este es el tema de compuertas lógicas. En este caso tenemos 6 compuertas lógicas que vienen siendo la AND, la NAND, la OR, la NOR, la XOR y la XNOR. Pues empezamos con la AND. ¿Cómo está constituida? Pues dos contactos normalmente abiertos y bueno, pues una salida. Tenemos aquí la tabla de verdad para ver si estamos correctamente en lo que viene siendo nuestra simulación de la compuerta. Bueno, esta nos dice que si tanto entrada A y entrada B no son un estado de 1, pues la salida será igual a 0. Y si son estado 1 y 1, tanto el puerto A y puerto B, nuestra salida será igual a 1. Entonces, nuestra simulación pues ya está corriendo, nuestro Logix Pro. Y pues empezamos. Vimos como primera será 0, 0, la salida es 0. Si aplicamos por ejemplo el puerto A, 1, será 1, 0, no pasa. O sea, la salida es igual a 0. Si activamos el puerto B, estado 1, la salida es 0. ¿Cómo es que funciona esto? Pues básicamente, si está en 0 y 0, estado de 0 y 0, la corriente no pasa, por lo cual evita el paso de la corriente. Si por ejemplo activamos el puerto A, nuestro primer contacto pues permite el paso de la corriente, pero el segundo ya no permite el paso de la corriente, por lo cual nuestra salida es 0. Igualmente de la siguiente manera también es lo mismo. Ahora nos dice que si nuestro puerto A y puerto B son igual a 1, un estado de 1, nuestra salida será igual a 1. Aplicamos esto y por lógica de Logix Pro, pues en los dos contactos abiertos se cierran y permite el paso de la corriente, haciendo que nuestra salida se active. Entonces con eso terminamos lo que inicia la compuerta AND. Ahora vamos con la siguiente, es la compuerta NAND. Esta está estructurada de la siguiente manera. Tiene una función paralela. En la parte de arriba, nuestra puerto A, tenemos un contacto cerrado, y por debajo tenemos en nuestro puerto B tenemos también un contacto cerrado. Y pues bueno, vamos a ver la tabla de verdad para comprobar que esté correcto. Nos dice que a diferencia de la AND, si nuestros contactos, bueno, nuestros estados es 0 y 0, nuestra salida será igual a 1. Si es 0 y 1, nuestra salida será igual a 1. Si es 1 y 0, nuestra salida será igual a 1. Y ahora la diferencia es que si los puerto A y puerto B tienen un estado igual de 1, nuestra salida será igual a 0. Entonces vamos a comprobar, por ejemplo, primero. Vemos que 0, 0 es igual a 1. Vemos aquí en el 1, 2, 1, 3. Vemos que estamos en un estado de 0, nuestra salida es 1. Después vemos que si por ejemplo activamos tanto uno como el otro en un estado de 1, nuestra salida será igual a 1. Vamos a activar por ejemplo el primero, el puerto A, el de 1, 2, salida 1. Nuestro puerto B, en estado de 1, nuestra salida es igual a 1. ¿Cómo es que funciona esto? Pues básicamente de la siguiente manera. Como está en 0, 0, permite el paso de la corriente tanto por arriba por debajo. Si ahora por ejemplo activamos el puerto A, pues por arriba no pasa corriente, pero por debajo sí. Entonces al ser un contacto cerrado se abre, evitando el paso de la corriente. Por abajo está en 0,
pues básicamente se queda cerrado y permite el paso de la corriente. Igualmente el siguiente, si yo en el puerto B aplico un estado de 1, el cerrado se abre, evita el paso de la corriente, y por arriba, al estar en un estado de 0, pues permite el paso de la corriente. Ahora, si activo por ejemplo el puerto A en un estado de 1, nos decía acá que si los dos están en un estado de 1, nuestra salida será igual a 0. ¿Por qué? Pues básicamente porque los dos, al ser contactos cerrados, al aplicar un estado de 1, se abren, evitando el paso de la corriente, y con esto confirmamos que nuestra compuerta NAND está muy bien simulada. Ahora pasamos con la siguiente, que es la compuerta OR. Está compuesto casi de la misma manera como el NAND, lo que viene siendo aquí la simulación esta, pero a diferencia que tiene contactos de cerrados son abiertos ahora. Entonces, bueno, vamos a ver la tabla de verdad de la compuerta OR, y bueno, tenemos que si tanto nuestro puerto A y nuestro puerto B tiene un estado de 0, nuestra salida sería igual a 0. Pero si tiene por lo menos un 1 en alguno de los puertos, nuestra salida sería igual a 1. Entonces vemos que estamos en el 1.4 y 1.5. Aquí estamos aplicando un estado de 0. Pues evidentemente nuestra salida sería igual a 0. ¿Por qué? Pues básicamente el paso de la corriente no pasa ni por arriba ni por debajo. Ahora vemos que si por lo menos hay un estado de 1, por ejemplo el puerto A, tenemos aquí, activamos, nuestra salida es igual a 1. ¿Por qué? Pues básicamente por arriba permite el paso de la corriente, pero por debajo no. Pero igualmente por arriba ya pasó la corriente. Igualmente si lo hacemos al revés, pasará de forma inversa ahora. Ahora por arriba ya no pasa la corriente, pero por debajo sí. Y si por ejemplo pues dice los dos contactos están en un estado de 1, pues nuestra salida será igual a 1. Entonces pues básicamente esto es porque tanto nuestro contacto de arriba y nuestro contacto de abajo de abiertos pasan a cerrados, y permite el paso de la corriente pues por ambos lados. Y bueno, con eso vemos que nuestra compuerta OR está muy bien simulada, como vemos. Y bueno, ahora siguiente es la compuerta NOR. Esta está casi igual estructurada que la compuerta AND. Esta de aquí, estamos en la OR, en la NAND. Solamente que esta diferencia, pues los contactos en vez de estar abiertos ahora están cerrados. Entonces vamos a ver la tabla de verdad de cómo es que funciona la tenemos aquí para corroborar que funcione. Y ahora pues nos dice que si, a diferencia de la OR, pues lo que hace es ahora si nuestro puerto A y puerto B es igual a un estado de 0, nuestra salida será igual a 1. Entonces esto lo vamos a comprobar. Es el 1.6 y 1.7. Si el 1.6 y 1.7 tenemos aquí, estamos aplicando un estado de 0, nuestra salida es igual a 1. ¿Por qué? Porque al ser contactos normalmente cerrados, estamos aplicando un estado de 0, pero están cerrados. Permite el paso de la corriente y por eso acá se activa. Ahora nos dice que si por lo menos tiene un estado de 1, esta salida será igual a 0. Vamos a activar el puerto A, es este de aquí. Como vemos, nuestra salida es igual a 0. ¿Por qué? Bueno, pues porque acá activamos el puerto A. De estar cerrado se abre, evitando el paso de la corriente. Y al estar en un estado de 0, pues permanece igualmente cerrado. Entonces, si por ejemplo hacemos al revés, también vemos que pasa lo mismo. Y si activamos por ejemplo los dos, pues básicamente estamos aplicando un estado de 1 en los dos, el 1.6 y 1.7, puerto A y puerto B, evitando el paso de la corriente. Así pues básicamente evita que nuestra salida reciba pues básicamente la corriente. Entonces con esto comprobamos que
nuestra compuerta NOR funciona muy bien en el simulador. Después pasamos con la siguiente compuerta, es la compuerta XOR. Es esta de aquí, con esta de aquí. Y pues esta está estructurada de la siguiente manera. Este tiene un contacto, bueno, son 4 contactos, 2 de forma paralela en la parte de abajo. Empezamos por arriba. Arriba tiene un contacto, normalmente abierto, y debajo igualmente como puerto A tenemos un contacto ahora normalmente cerrado. Después como siguiente tenemos el contacto del puerto B, normalmente cerrado, y por debajo un contacto normalmente abierto como puerto B. Vemos que por ejemplo pues hay un cruce aquí, ¿no? Pero aquí está abierto, aquí cerrado. Acá está cerrado y aquí está abierto. Esto se cuenta como que va así, pero bueno, no funciona así, funciona de otra manera. Vamos a ver lo que viene siendo la tabla de verdad. Y esta la tenemos aquí. Y tenemos la tabla de verdad, el XOR, para que puedan ver cómo es que funciona y corroborar que funciona correctamente. El compuerta XOR nos dice que si tanto los dos puertos, tanto puerto A y puerto B, tienen un estado de 0, nuestra salida será igual a 0. Después explicaré los otros dos, pero vamos a comprobar primero estos, que son iguales. Entonces tenemos 1.8 y 1.9, están acá, están pues en un estado de 0. Y pues como dice acá, nuestra salida es igual a 0. ¿Por qué? Pues básicamente porque por arriba no pasa corriente, por abajo sí deja pasar la corriente, pero por ejemplo en el puerto B deja pasar la corriente por arriba, pero por debajo no. Entonces la corriente pues básicamente no puede hacer tal cual un cruce de venir por abajo que está abierto y luego hacer un cruce hacia arriba en diagonal. No puede, tiene que venir directamente por la línea, la cual no puede. Por eso nuestra salida es igual a 0. Entonces ahora dice que si activamos los dos en un estado de 1, puerto A y puerto B, estamos 1.8 y 1.9, 1 y 1, vemos que se cambian, por así decirlo, de lugar. Ahora por arriba pasa, pero por debajo no. Y ahora por ejemplo la otra diferencia, por arriba pasaba, pues ahora no. Por abajo no pasaba y ahora sí. Entonces lo mismo, no puede ser un cruce, por lo cual nuestra salida es igual a 0. Después vemos, dice, como son diferentes, al ser diferentes nuestra salida va a ser de 1. Entonces vamos a activar por ejemplo solamente el puerto A, lo activamos, y ahora al estar activando un estado de 1, de abierto se cierra, de siguiente al estar en un estado de 0 está normalmente cerrado, por lo cual se queda así, permite el paso de la corriente, y pues básicamente nuestra salida será igual a 1. Por debajo por ejemplo pues no pasa, pero por arriba sí. Entonces de la diferente manera, por ejemplo, puerto B igual a 1, en estado de 1, por debajo pasa, pero por arriba ya no. Y entonces bueno, pues con esto vemos que pues nuestra compuerta lógica XOR pues funciona correctamente. Ahora por último vamos a ir con lo que viene siendo la compuerta XNOR. La compuerta XNOR está casi igual estructurada que la compuerta XOR, solamente que ahora en lugar de estar por así decirlo cruzados los contactos, cerrado y cerrado, lo abierto y abierto, pues ahora están los dos seguidos. En este caso por arriba están normalmente abiertos y ahora están abajo los normalmente cerrados. Entonces bueno, vamos a ver lo que inicia en la tabla de verdad para que puedan ver que esto está funcionando bien. Y bueno, nos dice
que a diferencia de, como decía la tabla de verdad, de la XOR, pues cuando los dos números son iguales, nuestra salida será igual pues a 1. Tenemos aquí 0, 0, salida 1, 1, 1, salida igual a 1. Acá pues tenemos 0, 1, salida 0, 1, 0, salida 0. Vamos a ir primero a explicarlo cómo funciona lo que viene siendo los que están iguales. Vemos que puerto A y puerto B es puerto A 1.10, puerto B 1.11. Están acá. Vemos que estamos aplicando un estado de 0. Al ser iguales de 0, nuestra salida es igual a 1. ¿Por qué? Pues básicamente arriba el contacto está del puerto A está abierto, evitando el paso de la corriente, pero por debajo permite el paso de la corriente. Ahora en nuestro puerto B estamos aplicando también un estado de 0. Entonces arriba este abierto se queda igual y el cerrado se queda igual, permitiendo el paso de la corriente, haciendo que, bueno, nuestra salida sea igual a 1. Entonces, bueno, ahora si por ejemplo aplicamos, dice 1 y 1, nuestra salida será igual a 1. Vamos a ver 1 y 1 y efectivamente nuestra salida es igual a 1, se enciende, se energiza. ¿Por qué? Porque ahora a diferencia acá, por debajo, los normalmente cerrados se abren evitando el paso de la corriente, pero por arriba los abiertos se cierran evitando el paso de la corriente. Entonces con eso comprobamos que cuando son iguales, la salida es igual a 1, haciendo que la corriente pase tanto por arriba o por abajo. Después tenemos que los que son desiguales o no son iguales, la salida será igual a 0, 0, 1, 0, 1, 0, 0. Entonces vamos a ver, por ejemplo, el puerto A, 1, 10, tenemos un estado de 1, vemos que nuestra salida es 0. Bueno, pues esto es básicamente porque pasa como lo que pasaba aquí en la XOR, en cómo estaban estructurado y la energización cómo pasaba. Ahora por arriba de abierto se cierra, permite el paso de la corriente. Por abajo de cerrado se abre, evitando el paso de la corriente. Ahora nuestro puerto B en la parte de arriba, pues evidentemente se queda abierto, evitando el paso de la corriente. Por abajo está cerrado al estar en un estado de 0 y se queda, pues la corriente puede pasar. Pero claro, la corriente, como expliqué antes, no puede venir por arriba y luego hacer un cruce y venir por así. Venir por abajo no puede. Lo quiere pasar por arriba, pues puede, pero el siguiente contacto está cerrado. Ahora el siguiente, puerto B igual a un estado de 1. Vemos que ahora es invertido. Por arriba no pasa. Por abajo sí, pero en el siguiente contacto y aquí ya no pasa. Y por arriba puede pasar, pero pasa lo mismo, no puede hacer un cruce. Y pues evidentemente nuestra salida es 0 porque la corriente no puede pasar. Y bueno, pues esto ha sido todo por parte de las compuertas lógicas.